La mente es nuestro tema y hoy doblemente halagado y enriquecido el programa con la presencia de Rosa Argentina Rivas Lacayo, presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Ella trajo el método Silva a México, lo dirige en México, en Centroamérica, y bueno, pues es nuestra gran amiga. Rosita, bienvenida. Bien hallado, Mariano, un gusto estar aquí y compartir este espacio con Aldo. Aldo Suárez, psiquiatra, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, nuestros colaboradores de La Mente es nuestro tema, doctor. ¿Cómo están? ¿Sabe qué admiro mucho? ¿Qué? A su peluquero. ¿A mi peluquero? Le da un toque así de brocolito bien moderno, padrísimo. No es mi peluquero, fue mi mamá. Bueno, Aldo, bienvenido. El buen humor, la perspectiva positiva de ver la vida y de tomar acciones en función de los retos que la misma vida nos va presentando, nos puede ayudar a mantener una vida más saludable, sí en términos mentales, pero también en otros campos. ¿Me permite cederle la palabra a la doctora Aldo, a la dama de la mesa? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es la demencia, ¿no? Y lo que es la posibilidad del Alzheimer. Pero independientemente de los factores genéticos, que seguramente Aldo conocerá bastante más, me gustaría iniciar esto relatando una anécdota. El doctor Snowdon en los Estados Unidos es posiblemente una de las personas que más ha estudiado el fenómeno del Alzheimer. ¿Y cómo fue que él se interesó o cómo fue que obtuvo una fuente inagotable para poder estudiarlo? Pues vamos a empezar por la anécdota. Resulta que un periodista viajaba por el estado de Minnesota. Y en el estado de Minnesota hay algunos pueblitos, como en todos los lugares del mundo, tan pequeñitos que si parpadeas ya no los viste. El típico pueblo de las 4 esquinas, ¿no? El banco, el correo, la tienda y la gasolinera. Y la iglesia. Y la iglesita. Más bien. Exacto. ¿No? Así que se detuvo en el pueblito simplemente porque quería comprar algo de comer. Se detuvo en la tiendecita que había ahí. Y para su sorpresa, mientras estaba pidiendo, pues qué sé yo, algunas papas fritas, entró una religiosa, vestida completa de hábito. Se paró frente al mostrador y le pidió al dependiente que le diera una botella de champán. Obviamente una tiendecita en estos pueblos cubre todo, todas las necesidades del pueblo, así que había de todo. El periodista le pidió al dependiente que la atendiera antes que él, aunque él había llegado primero, y observó la escena, donde pusieron la botella en una bolsa de papel estraza, la monjita pagó y se salió con su botella de champán. El periodista interesado, como buen periodista, le pregunta al dependiente: oiga, ¿que aquí vienen monjas a comprar licor? Y le dice, bueno, sí, de vez en cuando. Seguramente alguna de ellas en el convento estará cumpliendo 100 años. ¿Cómo? Sí, 100 años. No lo puedo creer. Pero muchas de ellas cumplen 100 años. Ah, sí. Si por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses se festejan 100 años de alguna de las monjas. Pide los datos y se deja ir al convento, una casa de retiro de las hermanas de Notre Dame. Todas ya jubiladas, obviamente. El promedio de edad alrededor de los 93 años. Juventud desenfrenada. Entonces pide hablar con la madre superiora y se presenta, le dice quién es y le dice: mire, estoy sumamente intrigado porque me informan en el pueblito que aquí las religiosas con frecuencia cumplen 100 años. Así que sí, efectivamente. Y acabo de ver a una de sus hermanas comprar una botella de champán en la licorería. Sí, dice, es que mire, cuando nosotros cumplimos 100 años, aquí la religiosa pide lo que quiera. Y en esta ocasión nuestra hermana pidió una botella de champán y un vestido rojo largo. Y le haremos el gusto. Este hombre intrigado publicó la nota en un periódico y Snowdon la leyó. Y dijo, qué barbaridad, tengo aquí una comunidad de personas de más de 100 años. Aquí puedo estudiar muy bien los fenómenos de la demencia. Snowdon se dejó ir al convento, y voy a hacer el cuento más corto porque no quiero tomar todo el tiempo, pero de entrada obtuvo que las monjas se convirtieran en donantes de cerebros.
la comunidad de Manacato dona sus cerebros cada vez que una de ellas muere para que se la lleve a la Universidad de Rochester, donde está Snowdon, y ahí investigue el cerebro. Pero ¿qué es lo que descubre? Y aquí vamos al grano, ¿verdad? ¿Qué es lo que descubre Snowdon? Primero, que los hábitos de alimentación son muy importantes, porque la población de este convento había pocas personas con Alzheimer. Sí las había, pero muy pocas en comparación con el nivel de población. Entonces descubre los hábitos de alimentación que son verdaderamente sanos. El ejercicio físico. Estas monjitas jugaban por lo menos 1 hora al día básquetbol. Algunos dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo a los 100 años jugando básquetbol? Es lo que se llama una cancha geriátrica. Son canchas pequeñitas de unos cuantos metros, pero la idea es que caminen rápido y que puedan estirar los brazos para tratar de encestar, sin la necesidad de brincar, pero estirándose. Luego, la estimulación intelectual. Estas monjitas, aparte de su buena alimentación, de su hora de ejercicio físico, obviamente de sus horas de oración, su misa, o sea, lo habitual en un convento religioso, tenían todas las tardes algún tipo de curso, donde llegaba alguien que ellas habían invitado para hablarles de política exterior, cuál es la teoría del Partido Republicano, la del Demócrata, qué está pasando en Siria, etcétera. Y al final de la semana, después de su curso, los sábados tenían que reunirse entre ellas mismas para finalmente hacer una conclusión. Y llegaron a mandar cartas al presidente de los Estados Unidos recomendándole políticas de acuerdo a lo que ellas concebían como lo correcto. Pero hubo otro factor, y aquí está el pie y la clave: el pensamiento positivo. Snowdon tuvo la maravillosa oportunidad, había 2 pares de gemelas. Esto es una gran oportunidad. Las 2, obviamente, religiosas. Gemelas. Una tenía Alzheimer y la otra no. En los 2 casos. Una le había dado y a la otra no. Snowdon empezó a hacer un estudio de todos los antecedentes. La misma genética, los mismos padres, las mismas escuelas, los mismos regímenes de alimentación, la misma profesión, siendo las 2 religiosas, la misma edad, dedicadas a lo mismo que era la educación y terminadas en una casa de jubilación que era la misma. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Y lo encontró en los relatos biográficos de cada una de ellas. Una había escrito que su infancia había sido una infancia feliz, con padres que le habían enseñado la disciplina y que gracias a ello se había desarrollado muy bien en la vida. Y que había participado en una serie de escuelas en donde había sido formidable la educación. La otra había dicho, mis padres eran unos ogros, nos exigían cosas que yo no podía hacer. Era terrible, en mi adolescencia nunca me dejaron salir. Las veces que salí me aburrí. Las escuelas en las que estuve fueron pavorosas. O sea, su biografía, que todas las religiosas relatan al momento de ingreso en una orden, eran totalmente diferentes. Y Snowdon concluye que el pensamiento positivo, la actitud positiva, la visión positiva de tu vida y tu futuro juegan un papel imprescindible para prevenir el Alzheimer. ¿Qué nos dices, Aldo? Gran historia, una gran historia. Es una gran historia y se hizo muy famosa precisamente por la trascendencia de todo esto. Porque fíjate, Rosita, una cosa muy importante que se menciona es que el Alzheimer se da ahora con más frecuencia, dado que la gente vivimos más, que gracias a los avances en muchas áreas de la medicina, tenemos una sobrevida mayor y que por eso tenemos más casos de Alzheimer. Sin embargo, creo que una de las dificultades en demostrar que la gente desarrolla una demencia precisamente porque es más vieja, se ve obstaculizada cuando tienes gente joven que por ciertas circunstancias desarrolla la demencia. Tú lo mencionabas hace rato, seguramente yo sé más. No, la verdad es que no sabemos casi nada de las demencias. Sabemos, por ejemplo, hace algunos años se decía que las placas de amiloide eran un predictor de demencia cuando estudiaban los cerebros de las personas con demencia. Y de repente vieron que gente que estaba perfectamente bien, que había llegado a los 90 íntegros, estudiaban su cerebro y encontraban placas de amiloide. De manera tal que estas placas de amiloide no son lo que se había dicho. Hay muchas cosas genéticas que se saben hoy en la actualidad
que pueden estar predisponiendo. Y también lo que sabemos es que los medicamentos que se han desarrollado, de todos los que se han probado, 4 funcionan ahí más o menos. Es decir, no hay ningún medicamento que hoy por hoy pare el proceso de degenerativo. O sea, no hay curativo. No hay curativo de ninguna manera, y entonces sí hay que voltear a ver qué pasa en la vida de las gentes, que es esto que tú mencionas. El estilo de vida, ¿no? Pero sobre todo lo que tú dices, cómo pienso y qué pienso. Porque esto que se ha relacionado también con la demencia se puede llevar a muchos otros tipos de enfermedades, o sea, las enfermedades cardiovasculares, en donde tú ves que la ausencia de afectos positivos es un predictor de que la persona enferme más. Lo mismo se repite para diabetes, para otro tipo de enfermedades, en donde tú estás viendo claramente que tener un estilo de pensamiento con afectividad positiva se vuelve por sí mismo, ¿no?, en un predictor de una mejor evolución de las enfermedades. Yo te compartí algo a ti, una nota con la que no estuviste muy de acuerdo, y que enfocaba, digamos, algunas necesidades, sobre todo para los jóvenes, o los más jóvenes, para tratar de aislar, o tratar de, no sé si se puede decir, prevenir algunos elementos que te conduzcan al Alzheimer. Pero sí hay cosas que están muy claras hoy que podríamos traer nuevamente a la mesa. Hábitos saludables, que mencionó muy bien en esta narración que hizo Rosita, sí o sí te suman puntos a favor. Desde luego que sí. Y claro, si hablamos de dormir, de dormir las horas que tienes que dormir, horas suficientes, de dormir sin una pantalla junto, de dormir sin una pantalla que te dé luz, ¿no? Porque con mucha frecuencia las dejan prendidas y eso hace que la calidad del sueño sea diferente. Uh-huh. Por supuesto que sí. Alimentación y mover tu cuerpo. Claro que sí. Son factores que son que desde luego van a jugar un papel, pero no lo son todo. Uh-huh. Porque entonces te encuentras, como en el caso que describía Rosita, en donde tuvieron los mismos hábitos, la misma buena vida, ¿no? Pero había un factor, la actitud de la vida, o sea, da la impresión que la hermana que desarrolló la demencia, pues se la pasó toda su vida mal, ¿no? Yendo en contra de su voluntad, quién sabe si no querría haber tenido esa vida, o si hubiera tenido esa otra vida, de todas maneras se le hubiera pasado muy mal. Y tú decías, ¿no?, que los malos hábitos y el pensamiento negativo, pues no solamente va a influir en algo como la demencia. Sí. Y eso está clarísimamente expuesto, porque una persona negativa, pesimista, es obviamente una persona que ante situaciones adversas va a tener muchísimo más estrés que una persona que desde una perspectiva positiva puede conservar cierta esperanza y puede luchar por salir adelante. Los niveles de estrés tan altos, pues como todos sabemos, van a deteriorar el cuerpo enormemente por la derrama de cortisol, que va a acabar con el sistema de inmunidad. Sí. Entonces, nuestro pensamiento juega un papel de suma importancia en lo que nosotros obtenemos como resultados en la vida. Pero entonces, por esto que está diciendo Rosita, no basta agregar a nuestra lista leer, sino saber seleccionar qué tipo de cosas lees, y qué tipo de películas ves, y qué tipo de conversaciones entablas. Exactamente. Entonces, sí. Sí, y otro aspecto tendría que ver con lo gratificante que a ti te pueda resultar, porque a lo mejor para ti es muy gratificante leer novela policíaca, ¿no? A mí no me es nada gratificante, yo prefiero leer historias de amor, y eso va a crear en ti y en mí la misma sensación de gratificación. Sin embargo, Aldo, yo creo que en esto que dice Mariano hay un punto a reflexionar. Cuando habla no solamente de las lecturas, inclusive de las películas. Yo me pregunto cómo es que muchos norteamericanos no se preguntan el porqué de tanta violencia, cuando las películas que más se favorecen tienen un contenido de violencia extremo. Y si no es de violencia extremo, en términos reales, o sea, de ver escenas que pueden ser muy reales, pues horrores de las películas de terror.
que van a jugar un papel definitivamente en cómo reacciona la gente. Porque aunque tú digas que eres amante de las películas de terror, cuando tú las ves, tu cuerpo va a reaccionar frente a esas imágenes. Y si nosotros saturamos nuestra mente con una serie de imágenes que generan, promueven violencia, miedo, tristeza, estamos hablando de que estamos generándonos gratuitamente el estrés. Y yo, al igual que Mariano, siento que sí debemos de ser selectivos. Porque yo puedo encontrar un adolescente de 14 y 15 años que diga que se siente maravillosamente bien viendo películas violentas o de terror. Pero yo como especialista sé que las imágenes que están quedando grabadas no son favorables para su propio desarrollo. Y hoy que los jóvenes están tan extremadamente metidos en la tecnología, comentábamos, previo a entrar a los micrófonos, sobre el hecho de que no hay que pensar que la habilidad que los jóvenes desarrollan en los juegos electrónicos, en todo lo que es tecnología, va a significar una habilidad mental verdadera. Puede generar una habilidad de dedos y puede generar una habilidad visual, pero no creo que a la larga genere verdaderamente una rapidez de pensamiento acertado. Desde luego, fíjate que en esta discusión que se ha ido por muchos lugares en relación a el papel de los videojuegos o el papel de las redes sociales, por ejemplo, de cómo la gente puede pasar en la actualidad horas y horas viendo el Facebook o horas y horas viendo Instagram, se ha demostrado cómo estas lecturas cortas en la pantalla en general no generan pensamiento. O sea, te dan información, una información muy parcial, pero se va perdiendo esa capacidad de generar pensamiento, es decir, de poner tu mente a trabajar y reflexionar. A mí lo que me llama la atención es que en los más jóvenes, cuando tú intentas argumentar todo esto, las reacciones pueden ser muy violentas, porque ellos defienden su aparatito, ¿no?, a costa de lo que sea, por mantenerse dentro de eso, porque ya nacieron con eso, y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que nacieron... Qué gran tema ese, ¿eh? Qué gran punto y qué grave problema. Y todo tiene que ver un poco con qué llenas tu cabeza de qué tipo de pensamientos, ¿no? Son con los que los llenas, ¿no? Quiero recordar, Aldo, que fue Alberto Einstein el que dijo que en el momento en que la tecnología abarcara la mayor actividad de nuestros jóvenes, terminaríamos a la larga con una generación de idiotas. Son palabras de Einstein, sí, no mías. Y yo concuerdo, porque, como tú mismo lo dices, esas imágenes rápidas, esos mensajes rápidos, son simplemente información, pero no generan el verdadero proceso cognitivo en una persona, que es lo que va a marcar su desarrollo mental, sus habilidades, su capacidad de aprender, y creo que eso tiene mucho que ver con la salud de nuestro cerebro y la prevención de las demencias. Exactamente, sí, es un tema apasionante. A mí, bueno, yo soy psiquiatra, como tú sabes, Rosita, pero el irme adentrando en todo lo que tiene que ver con el pensamiento negativo, digo, yo tengo 25 años como psiquiatra, no tengo tanto tiempo, creo que estuve más entretenido en otras cosas, y hace 3 años iniciamos una investigación en pacientes con problemas de corazón e incluimos la medición de la afectividad positiva. Y ahorita estamos cosechando los resultados de eso, precisamente porque de repente te enfrentas a ese mundo y dices, ¿cómo? No tengo que medir toda la depresión, solo tengo que medir qué tanto la gente tiene una prevalencia de afectividad positiva y de afectividad negativa, y dependiendo de eso se van a enfermar más. Creo que yo he podido ser parte un poco de este tipo de investigaciones y soy un convencido de que la psicología positiva ha hecho unas aportaciones que empezaron a lo mejor desde algo muy simple, pero que se han ido constituyendo en la base de toda la psicología cognitiva. Quizá no estamos yendo muy lejos, pues, pero es que creo que nos apasionamos un poco con los temas. Sí, a mí me gusta juntarme con personas como ustedes. Bueno, psiquiatra, yo soy psicóloga, ¿ok? Y tengo 46 años de ejercer. Pero quiero decirte que mi inicio fue a través de
compartir un método que es el método Silva, que Mariano bien conoce. Y te comparto algo que cuando yo inicié ese trabajo, la gente decía, ay, Rosita es una buena persona, quiere que todo el mundo piense bonito, que la gente piense positivamente. Pero es como ilusa. Sí, claro, sí. Y hablaba yo de estrés, y la palabra estrés era como no algo común. Estrés, bueno, yo no soy una persona nerviosa, yo no me estreso, o sea, era algo fuera de lo común. La psicología positiva ha venido a corroborar paso a paso que todo lo que hacemos en el método es lo correcto y que es la línea de poder enseñarnos a pensar de una manera que nos lleve a logros, a alcanzar nuestras metas, a regular nuestros hábitos, pero sobre todo a tener una visión positiva de la vida que hoy sabemos es tan importante para la salud mental. Si no tenemos esa capacidad de pensar con esperanza y con positividad, nosotros mismos estamos teniendo las trampas para caer eventualmente en todo tipo de trastornos o enfermedades. Y como tú lo acabas de mencionar, la psicología positiva hace aportaciones impresionantes, inclusive a nivel psiquiátrico. Sí. ¿Verdad? Y aprovecho para recomendar ampliamente el libro de Rosita, Saber Pensar. Muchas gracias, María. Lo van a poder devorar, lo van a encontrar, y es un básico en la librería de todos. Debe ser un básico en la librería personal de cada quien. Bueno, qué gran ejercicio y qué gran sorpresa poder tener a dos grandes pensadores y dos grandes estudiosos e investigadores y gente también acreditada como Rosita Argentina Rivas Lacayo y como el doctor Aldo Suárez, tenerlos aquí alrededor de los temas que tienen que ver con la salud mental, que es una de tus prioridades más importantes. Aldo Suárez está organizando ahora un congreso mundial de psiquiatría que se va a llevar a cabo en nuestro país y que ha estado pues viajando, gestionando, trayendo a grandes investigadores o convenciéndolos para que estén acá, de tal manera que daremos también la nota en México por ese Congreso Mundial de Psiquiatría que ya estás organizando. Y un placer tenerlos juntos aquí en su casa. Pues para mí es un placer estar aquí, pero es mucho más placer haber compartido el espacio con Rosita. De veras estoy muy agradecido. Aldo, fue una muy feliz coincidencia, aunque las coincidencias, como tú bien sabes, no existen, tienen siempre una razón de ser. Aduladores.